Bueno, vamos a continuar con la clase número 6 de seminario. ¿Listo? Vamos a estar bien concentrados, por favor, para que nos rinda el tiempo. Conociendo el ministerio profético y apostólico. Conociendo el ministerio profético y apostólico. Vamos, les voy a leer aquí Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo, cuando dice, y él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿cierto? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, aquí vimos que fue Jesucristo el que constituyó estos 5 ministerios. Son 5, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. A mí me los enseñaron así con las manitos. Entonces, pero hoy solamente nos vamos a concentrar en profético y apostólico. Ya la próxima clase vemos lo que es el pastorado y todo eso. Entonces, para que nosotros, como hijos de Dios o como cristianos, desarrollemos estos 2 ministerios, que es profético y apostólico, es necesario tener en nuestro corazón una profunda humildad, ¿cierto? Que usted ejerza el ministerio con humildad. ¿Cuántos saben que a muchos se les infla el pecho cuando los ungen de pastores o cuando les dan algún título? En este caso, cuando usted ya sé que pues el superprofeta y todas estas cosas, y empezamos como a perder la humildad. Pero para desarrollar cualquiera de estos 5 ministerios es necesario tener la misma humildad que tuvo Jesús, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es el ministerio profético. Lo vamos a estudiar desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, sí. Desde el Antiguo, el Nuevo Testamento. Ah, no, le tomaron foto. Ahí, bueno. Desde el Antiguo, el Nuevo Testamento y hasta hoy. Listo. Entonces, la responsabilidad de un profeta era hablar en el nombre de Dios. Un profeta que hacía en el Antiguo Testamento. Guiaba, enseñaba. Entonces, guiaba, enseñaba, aconsejaba o reprendía si era necesario, ¿cierto? Eso era lo que era la tarea de un profeta. Llamaba al arrepentimiento también, si era el caso, si era necesario. Pero todo esto lo hacía guiado y direccionado por el Señor, por Dios. Entonces Dios ha venido levantó esos profetas para que ellos pudieran confrontar a muchos del pecado. No sé si alguno pues ha leído la Biblia, yo sé que todos aquí la han leído y conocen a David, porque David es uno de los más conocidos, y cuando él estaba enredado con esta mujer Betsabé, recuerdan que llegó un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Natán, ¿cierto? A llamarle la atención. Pero cuando uno estudia la Biblia, a mí, por ejemplo, me parecía curioso porque él lo hacía, Natán, como una historieta. Entonces llega y le cuenta y le dice, mira, pasa esto y esto, y yo creo que ahí como que, esa es mi historia, y él le dice, sí, ese eres tú, muy tremendo. Eso eran lo que hacían estos profetas. Yo pongo esto acá que no se me vaya. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo habla al pueblo de Corintio especificando dones y la forma de servicio, entre ellas la profecía, ¿cierto? Que se hace para fortalecer la fe, demostrar la soberanía de Dios, orientación, dirección y la consejería. Entonces mire que ahí vamos viendo como ciertas diferencias entre los profetas del Antiguo Testamento y entre los del Nuevo Testamento. Entonces, a ver, yo les voy pasando. Sí, le tomaron, no se las devuelvo. Ah, sí, es que todo eso está en la hoja.
Bueno, tómelo entonces la fotico ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace para fortalecer? Se hace para fortalecer la fe. Eso se hacía pues en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando estamos hablando aquí de Pablo, para fortalecer esa soberanía de Dios, para mostrar su grandeza, para mostrar su poderío. Pero porque muchos a veces, de pronto en este tiempo también se creen esos profetas y quieren pasar a veces por encima también de Dios. Entonces, por lo tanto, como dice aquí, por lo tanto los profetas debían hablar la palabra de Dios. Entonces debían hablar sus propias palabras, sus propias opiniones. ¿Qué tenían que hablar? La palabra de Dios. Tenían que hablar la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo, para que los creyentes conocieran la mente del Señor y supieran cómo debe funcionar las iglesias. Hay un versículo que está en segunda de Pedro, del 1 al 20, ¿cierto? Les voy a dar los versículos para que los vayan anotando y los van a ir ahí estudiando. Entonces, el don de profecía parece haber sido un don temporal dado por Cristo para establecer la iglesia. Los profetas fueron fundamentales para la iglesia. Efesios 2:20. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. A veces el mensaje de un profeta era revelado, una nueva revelación y verdad de Dios. Y a veces el mensaje de un profeta era profético. Y los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa. Miren esto tan tremendo. Los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa, pero entonces, ¿qué pasaba? Todavía no va a llegar ahí. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que por eso Dios usaba a esos profetas para la revelación de la palabra. ¿Sí o no? Entonces, para que completaran todo ello. Algunos de ellos no tuvieron acceso a ningunos libros del Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento suplieron la carencia y proclamando el mensaje de Dios a las personas que no tenían acceso a de este otro modo, el último libro del Testamento, que es Apocalipsis del Nuevo Testamento, no fue completado sino hasta el final del primer siglo. Así que el Señor envió a profetas a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay algo que me gusta mucho y lo comparto mucho con mis discípulos, y son los profetas. Hay tres tipos de profetas. ¿Quiénes hay? ¿Cuáles son? ¿Y quiénes? Ahí está. Mayores, menores y los conocidos, que eran los que seguían como los 12 de Jesús. Entonces, miren, ¿qué pasa aquí? Cuando yo, por ejemplo, hago el grupo Transforma, me gusta mucho con los discípulos hacer como esas actividades. Bueno, diga cuántos profetas menores hay. Diga los nombres de 3 profetas menores, porque eso nos va trayendo a nosotros recordatorio y también vamos como conociendo qué era lo que ellos hacían, cómo es que ellos profetizaban. Entonces, función principal: predecir el futuro, llamar al arrepentimiento, denunciar la idolatría, defender la justicia social y recordar la alianza con Dios. ¿Listo? Entonces, profetas mayores, ahí los tienen. Yo se las voy a decir. Isaías. ¿Cómo? Acá no está. No está. Bueno. Predecir el futuro. Llamar al arrepentimiento. Denunciar la idolatría. Defender la justicia social y recordar la alianza de Dios. ¡Ah, no! ¿En serio? Predecir el futuro. Te vas a casar, los solteros que están aquí, te vas a casar con una mujer así. Llamar al arrepentimiento. Mire lo que usted está haciendo, eso es incorrecto, no lo haga, arrepiéntase. Denunciar la idolatría. Vea, quítete esos santos que tiene en su casa, apague las veladoras, ¿sí o no? Defender la justicia social.
que está pasando mucho en este tiempo y recordar la alianza con Dios. Volvamos el corazón a Dios. ¿Listo? Entonces, profetas mayores, entre esos teníamos Isaías, conocido por sus profecías mesiánicas. ¿Hablaba de quién? Del Mesías, ¿cierto? Hablaba de Jesús. Vamos a escuchar. Hablaba de Jesús. Jeremías, llamado el profeta llorón, anunció la caída de Jerusalén. Ezequiel profetizó durante el exilio en Babilonia. Daniel, conocido por sus visiones apocalípticas y su vida en Babilonia. Esos son los profetas mayores y luego los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ya luego dice que otros importantes está Elías, Eliseo, Samuel, Natán, del que hablamos ahorita. Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué dice ahí? Bueno, entonces hay gente que dice, ay, venga, ¿y por qué? Porque hay mujeres pastoras. No pueden existir mujeres pastoras. ¿Ustedes qué dicen? Si existían en ese tiempo profetizas, que creería yo que es más teso, porque era traer esa revelación de la palabra de Dios, ahora en este tiempo, las pastoras. Entonces, ustedes acá tienen un versículo para que contrarresten a esas personas que siempre están diciendo que una mujer no debe predicar, que una mujer no debe estar en el altar, que una mujer no debe ser pastora. ¿Sí o no? Ahí está muy claro. Entonces, ¿quiénes están? Están María, hermana de Aarón, Débora que fue una tesa, ¿cierto? Una tesa que más tesa que algunos hombres en ese tiempo. Hulda, y búsquela en Josías y estudie, ¿ve? En Segunda de Reyes, en el reinado de Josías. Y está Noadías, ¿sí? Para que las vamos estudiando. Profetas del Nuevo Testamento. Vamos a ver los hombres. Juan el Bautista, considerado el mayor profeta, precursor de Jesús. Todos hemos estudiado también la vida de Juan el Bautista, que fue el que le abrió como también ese camino a Jesucristo, que muchos decían como que, ay, este es el Mesías, este es el que esperamos, ¿cierto? La gente estaba como con esa confusión. Dice que Agabo predijo una gran hambre en tiempos de Claudio. En el reinado de Claudio, este hombre profetizó esto. Judas y Silas, profetas que exhortaron y consolaron a la iglesia. Bernabé, Simón, Lucio y Manaén, profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Y volvemos nuevamente. Ahorita entonces vimos las mujeres del Antiguo Testamento y que dice ahí, mujeres profetizas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que está Ana, que ella servía en el templo de Dios. Ana, no, porque ahí está. No, esa no. Aquí. Eso, entonces Ana, que servía en el templo. Recuerdan que ella tuvo el privilegio de ver a Jesús, de verlo en la barriguita de la mamá de María, ¿sí o no? Y las hijas de Felipe. Dice que Felipe tenía 4 hijas que eran solteras y todas 4 eran profetisas. Entonces, mire, mujeres al poder. Feliz Día de los Hombres. Ahorita les traigo el regalo. Ahora, la pregunta es, ¿existen profetas hoy? ¿Existen profetas hoy? Entonces, el ministerio, vamos a escuchar, el ministerio profético cambió con la llegada de Jesucristo, quien es la revelación final de Dios. Se entiende que Juan el Bautista fue el último profeta, escuchen eso, fue el último profeta bajo el antiguo pacto, cerrando una era, y tras la finalización del Nuevo Testamento ya no se necesitaban nuevos profetas para revelar nuevas verdades. ¿Sí? Dice que Jesús como cumplimiento, vamos a ver Mateo 11:13, que dice, todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar, anular o poner fin a la ley de los profetas. ¿Quién decía ahí eso? El mismo Jesús dice, no he venido para abrogar, anular o poner fin, sino para cumplir. Jesús cumplió una profecía tras otra acerca del Mesías. Las cumplió con todo lo que hizo en la tierra, ¿cierto? Mire que esto es algo muy, muy tremendo. Entonces, en Hebreos 1, del 1 al 2, señala que Dios, que Él había hablado en el Antiguo Testamento por los profetas y ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces, antes era por los profetas que había esa revelación, que había esa confrontación, y ya luego, en el Nuevo Testamento, fue a través de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a ver si aquí está, ¿cierto? De Jesucristo, yo creo que... Ahora van a tomar fotos, les toman fotos. Espera, ya. Listo, entonces... Como la Biblia ya estaba completa, los ministerios proféticos de la revelación, autoridad para añadir escrituras, ya no son necesarias, diferenciándose de la exhortación y enseñanza actual. Entonces, completar y fijar definitivamente la lista de los libros ya no era necesidad, ¿cierto? Ya no había necesidad de que vinieran como añadirle nada más, porque ya todo estaba listo cuando Jesús vino. Advertencia sobre los falsos profetas. En primera de Juan 4:1, ¿cierto? La Biblia que advierte aquí que en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas, y yo creo que eso es lo que hemos visto en este tiempo. Muchos ahorita de pronto... Entonces, no sé si de pronto han escuchado, y hay algunos en este tiempo que les encanta que les digan profetas. Yo estuve en alguna reunión por ahí y habían muchos personajes y yo escuchaba que le decían, profeta, allá viene el profeta, y eso le abrían camino, y mejor dicho, una cosa tan impresionante, que es ahí donde uno va aquí a la palabra, donde dice se levantarán muchos falsos profetas. Cuando usted de pronto, por eso los pastores aquí son tan cuidadosos con lo que escuchamos, con las prédicas y los pastores que vemos, porque profetizan unas cosas impresionantes. La otra vez una discípula me decía, es que yo vi una pastora profetizando sobre los billetes. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces me mandó un video donde esa pastora decía, escuchen, cierren los ojos, cojan los billetes y escuchen cómo los billetes le hablan. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cierto? Entonces, tenemos que cuidarnos de todo eso. Escuchen esto, que esto es muy importante, muchachos. Cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, que es la esencia de la profecía, la clave es compararlo con lo que ella dice, con lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que uno no puede dejarse, como se dice por ahí, meter los dedos a la boca, ¿cierto? El pastor Luis siempre nos ha enseñado, no se queden con lo que uno enseña aquí. Llegue a su casa y escudriñe la palabra, compare, mire que lo que estamos predicando sea real y esté en la palabra de Dios, que no sea inventado. Entonces dice, si Dios hablara en la actualidad a través de una persona, el mensaje concordaría completamente con lo que Dios ya ha dicho en la Biblia. Dios no se contradice. Cuando a mí alguien se me acerca a decirme, es que Dios me dijo que te dijera tal cosa. Por ejemplo, yo tuve un personaje acá en la iglesia alguna vez que me dijo, Dios me dijo, Sandrita, que te ibas a casar con tal persona, con un fulano ahí. Y yo le dije, pues a mí no me ha dicho. Y el mismo Dios suyo es el mismo mío. Y a mí que me hable también, ¿sí o no? Y uno a veces se deja como enredar de esas cosas, de que es que Dios me dijo que me diera 1 millón de pesos, ¿cierto? Cosas así, y es ahí donde tenemos que tener tanto cuidado con esas cosas. En primera de Juan 4:1
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces es ahí donde uno también a veces hace esas comparaciones y tiene que decir, bueno, ¿es de Dios? ¿Esto realmente es de Dios? ¿O esto de dónde proviene? Tenemos que tener demasiado cuidado con todas esas cosas. No, si voy ahí. En Primera de Tesalonicenses dice, no menosprecie las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Mire que aquí dice, uno no puede menospreciar las profecías, pero ¿qué tiene que hacer? Ir a la palabra, ¿sí o no? Ir a la palabra de Dios. Dice se me perdió este versículo. Bueno, listo. Entonces, con esto de que comparemos, examinemos todo, queremos decir que lo que la gente, los supuestos profetas digan, tiene que concordar con la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra, porque hay muchas personas que somos o son engañados porque no escudriñamos la palabra. Entonces, fácilmente podemos ser engañados. Amén. Dice que generalmente se considera que no hay profeta que traiga nuevas revelaciones como las de la Biblia. Sin embargo, se practica el don de profecía. Ahí está la respuesta de si en este tiempo hay profeta, ¿cierto? Para edificar y consolar a las iglesias, no para añadir a las escrituras. Entonces, en Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Significa que la profecía debe alinearse con la fe, con la palabra de Dios, con humildad, con responsabilidad y con la armonía de la palabra de Dios. Aquí el pastor también nos ha enseñado mucho porque por ejemplo, cuando uno va a un time de cuidador o algo, a él no le gusta cuando personas empiezan a ministrar y a decir, es que siento un espíritu de muerte sobre tu vida, ¿cierto? O es que en tu familia veo que va a llegar la enfermedad. Él dice, eso no, mire que es muy clara la palabra, o sea, es para edificar, es para dar vida, es para enseñar. Entonces, él siempre nos dice, no se coman ese cuento, reprendan ahí mismo al diablo y que nosotros como hijos de Dios también aprendamos a hacer eso. Si el Señor ha puesto un sentir en su corazón, que sea para bendecir, que sea para dar una palabra de ánimo, para que sea para dar una palabra de exhortación con amor, pero no para profetizar esas cosas de muerte, de enfermedad, de accidentes. No salga, entonces la gente se encierra y no sale de la casa porque me profetizaron que un espíritu de, ¿cómo se llama eso? De muerte me está persiguiendo. Entonces la gente no sale, no voy a salir de aquí porque hay un espíritu de muerte. Ah, sí, o no duermo en el piso porque me caí de la cama. Cosas así por las palabras de las personas. Entonces, el don de profecía no es para inventar cosas nuevas ni agregar a la Biblia, sino para ayudar a las personas, para que las personas sean edificadas, para que las personas puedan aumentar la fe. ¿Sí? Para eso es el don de la profecía. Entonces, así que en el Antiguo Testamento Dios utilizó profetas, jueces y reyes para dirigir a su pueblo, pero no se les denomina apóstoles. ¿Listo? Quedamos bien con el don con los profetas y el don de profecía. Si tienen dudas, allí está el pastor. El pastor no me vaya, quédese ahí. Listo. Claro, tienen dudas. Listo. Ahora vamos a ver qué es el ministerio apostólico. Dice, en el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol, ya que es un término exclusivo definido para los 12 apóstoles. Ustedes han escuchado que siempre, ¿cómo se les decía a los discípulos de Jesús?
apóstoles, ¿cierto? Y los 12 apóstoles. Dice que Jesucristo, eran de Jesucristo, eran seguidores de Jesucristo, entonces, elegidos por Él, a quienes les dio autoridad de difundir sus enseñanzas. Tras la resurrección, la segunda, en términos generales, se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay esos enviados que son como misioneros, ¿cierto? Que son enviados a llevar y a compartir las nuevas de salvación. Entonces, vamos a ver si aquí sale esto. Ay, no toman pues. La palabra apóstol en griego dice atotos. Uno ahí hablando un poquito. ¿Qué significa literalmente enviado? Entonces, ¿cuál era la tarea de los apóstoles? ¿Ser enviados a qué? A predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Hay unos versículos ahí, bueno, ahí está, para que los tengan como referencia. Entonces, fueron los siguientes más cercanos, los apóstoles, personas comunes y corrientes, elegidos por Jesús, enviados para llevar el mensaje de salvación y continuar su obra. Entonces, mire que Jesús no escogió los más preparados, ¿sí o no? Jesús no los más perfectos, ¿sí o no? Cuando uno a veces se cuestiona y dice, ¿será que yo sí puedo ser enviado para llevar el mensaje de salvación? Para abrir un grupo Transforma. ¿Será que sí estoy capacitado o será que sí soy aprobado? Usted es aprobado, todos somos aprobados. Entonces, vamos a ver los apóstoles. Simón Pedro. Les voy a apuntar aquí. Entonces, Simón Pedro, pescador, considerado el líder del grupo. O sea, Simón tenía tremendo liderazgo. Andrés, hermano de Pedro. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Juan, hermano de Santiago, conocido como el discípulo amado. ¿Sí? Todos hemos conocido el discípulo amado. Felipe, originario de Betsaida. Bartolomé, que era Natanael, mencionado en los evangelios. Mateo, Leví, que era el recaudador de impuestos. Tomás, conocido por dudar, ay, ¿por qué lo reconocen a uno por eso, cierto? Tomás quedó siempre, usted siempre habla de eso, creo que eso de alguien se equivocó. ¿Quién fue el que dudó? Es que Simón, no, era Tomás, para que lo tengan ahí en cuenta. Santiago el menor, hijo de Alfeo, Tadeo. Judas, hijo de Santiago, también llamado Lebeo. Simón, el celote. Judas Iscariote, que todos lo reconocemos, ¿por qué? Por traidor, sí, muy bien. Y ya por último está Matías, que ¿quién fue Matías? El que reemplazó a Judas, muy bien. ¿Terminamos acá? Listo. Entonces, Efesios 2:20, ¿qué nos dice ahí? Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, quien fue la base o el fundamento de la iglesia y hasta ahora lo sigue siendo, ¿cierto? Entonces, aunque Jesucristo está definitivamente activo en la iglesia, porque nosotros todo lo que hacemos es en pos a Jesucristo, ¿cierto? Queremos seguir sus pasos, queremos que su carácter sea establecido, formado en nuestras vidas, queremos ser ese referente. Yo les decía a mis discípulos estos días, yo quisiera parecerme cada vez más a Jesús, pero qué cosa tan dura, más cuando dice que sean mansos y humildes de corazón, ¿sí? O que esa mansedumbre sí que cuesta, pero seguimos, nosotros giramos en pos de Jesús. Entonces dice que su rol como piedra angular de la iglesia se completó con su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Si la obra de la piedra angular está en este sentido completa, también la obra de los apóstoles, profetas, que fueron el fundamento, debe estar completa. Amén. Eso lo tienen ahí, ¿cierto? Bueno, tomen pues. Hechos 9,
del 10 al 18. Dice que el apóstol Pablo fue el último a quien Jesús le presentó y le encomendó la tarea. Entonces, aquí todos conocemos esa historia cuando Ananías, el Señor le dijo, levántate, ¿cierto? Y ve a la casa de ¿quién? ¿De quién? ¿Y qué lo mandó a hacer? A predicar, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. A mí me parece que esta palabra cuando dice, ve porque instrumento elegido me es este. Y ahí estaban hablando de quién? Pablo, un hombre improbable, un hombre que era muy preparado, tenía mucho dinero, pero con la maldad que había en su corazón, ¿quién pensaría que iba a ser usado por el Señor para llevar también las personas a que se acercaran a Jesús? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pensar en eso. Yo también puedo ser usada por Él, soy un instrumento, soy escogida, soy escogido por el Señor para llevar esas nuevas de salvación. Entonces, cada apóstol debía haber estado con Jesús desde el comienzo de su ministerio, además de haber sido testigo presencial de sus apariciones después de la resurrección. Tenían autoridad para realizar señales milagrosas y escribir las Sagradas Escrituras. Y a Pablo lo eligió después de ascender al cielo. Mire qué tremendo. Muchos, los dos estuvieron ahí viendo los milagros de Jesús, viendo cómo Jesús levantaba muertos, cómo sanaba enfermos, cómo hacía una cantidad de milagros, pero lo más teso aquí es que muchos de pronto se cuestionan y dicen, ay, no es que muy teso los discípulos, porque estuvieron con Jesús. Es que los apóstoles caminaron con Jesús y lo vieron y vieron todo lo que hacía. Pero Pablo aquí nos enseña que debemos de creer, porque él no lo vio, él no caminó. Y Pablo fue también uno de los más tesos. Pablo fue uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento. Entonces mire que hay excusas, no hay excusas, ¿cierto? Dice que, ¿cuál sería exactamente la función de un apóstol que no forma parte de los 12 apóstoles? Ahí. Dice que eso no está totalmente claro a partir de la definición de la palabra. Lo más cercano a un apóstol en sentido general era lo que hablábamos ahorita, que es un misionero, ¿sí? Cuando usted lo envían a predicar a otras naciones, es que yo digo, nosotros somos misioneros, porque cuando nos toca ir por allá a esos barrios que son bien lejos, ¿sí o no? Nosotros, por ejemplo, cosas que vamos a La Ceja, a un grupo Transforma, yo le digo, somos misioneros de La Ceja. Entonces, ¿sí o no? Uno también tiene como esa función. Un misionero es un seguidor de Cristo que es enviado con la misión específica de anunciar el Evangelio. Un misionero es un embajador de Cristo a las personas que no han oído hablar de las buenas nuevas. Sin embargo, para evitar confusiones, probablemente lo mejor es utilizar el término apóstol para referirse a cualquier posición en la iglesia de hoy. La mayoría de las veces que se usó la palabra apóstol o apóstoles en el Nuevo Testamento se referían a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, ¿ustedes creen que es una tarea difícil y complicada ir y predicar la palabra de Dios o capacitar a otros para que puedan llevar el Evangelio y el mensaje de salvación? Yo creo que todos nosotros estamos llamados a ir a predicar la palabra de Dios y que podamos, como se dice esto, suplir la necesidad espiritual de aquellas personas. Pablo era apóstol, sí. Apóstol. De perseguidor a predicador, sí. Así es. Muy bien. Entonces,
Dice que el don es la habilidad para hacer la obra y el oficio es la posición de autoridad desde el cual se ejerce esa habilidad de manera oficial. Vamos a ver acá. Oiga, ahí lo voy a dejar. Bueno, entonces el don es la habilidad para hacer la obra. El oficio es la posición de autoridad desde la cual se ejerce esa habilidad de manera oficial. ¿Listo? Entonces, en estos dos ministerios, el profético y el apostólico, yo creo que hoy como que se nos va aclarando mucho la mente y vamos entendiendo el llamado que Dios nos está haciendo, ¿cierto? Pues yo pienso, yo, no dice la Biblia ni nada, pero yo soy una de las que creo que todos somos apóstoles, porque todos debemos de ir allá del mensaje, todos debemos de ir a predicar la palabra de Dios. Usted todo el tiempo se encuentra con personas con necesidad. Ahora, soy un poquito más sensible con el don de profecía. Por ejemplo, a mí no me gusta, ay, es que Dios me dijo que te dijeran. Cuando yo aconsejo a algún discípulo, le digo, yo siento en mi corazón. O a Dios le gustaría que hicieras eso. Porque esa palabrita de Dios me dijo, me parece que tiene una carga de responsabilidad impresionante. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. A mí me parece eso muy tremendo. Chicos, para que terminemos, me parece muy tremendo eso con los solteros, que se le acerquen a uno a pedirle un consejo a una pareja. A mí me pasó en algún tiempo con algunas parejas que se acercaban y si es que yo siento que es de Dios o Dios me dijo que ustedes debían de estar juntos. Mi respuesta siempre era, yo lo único que puedo hacer por ustedes es orar. Y ustedes también oren para que el Señor les muestre, ¿cierto? Si es correcto o no. Con el caso de nosotros con Sebas, el pastor cuando lo vio dijo, a mí me gusta para usted, y yo, no, pero a mí no me gusta. No. Pero él de una lo sintió, y no solo él, sino todos mis discípulos, y cuando todos hablaban el mismo idioma, uno pensaba como que, ¿cierto? Vamos a contemplar la idea. Entonces, ojo con eso. Vamos a ser hombres y mujeres muy sabios, donde vamos a estudiar y a profundizar en la palabra. Y ojo, cualquier cosa que usted le diga, vaya y escudriñe la palabra. No permita ser engañado. Mire que dice, examínenlo en todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Amén. Rápidamente que profetizar no es profetizar es predicar la palabra de Dios. Yo profetizo predicar la palabra. Y en la profecía más segura siempre va a ser la palabra de Dios. Lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? En la palabra de Dios. Listo, muchachos. Entonces, hay una tarea. Vea, tómala en foto a la tarea para que la traigan, por favor. Entendida la clase, identifique su ministerio. ¿Ya vi cuál es su ministerio? Va a ir a meditar en el bueno. Entonces, identifique su ministerio para el servicio. Mira qué tan tremendo. Es que los 5 ministerios son para el servicio. ¿Sí o no? Para el servicio de Dios. Entonces, identifíquese ese ministerio. ¿Cómo puede ayudar en la iglesia? Evangelismo, maestro, pastor, profeta o apóstol. Y lo van a traer escrito. ¿Listo? Entonces, que nos vamos. No me vayan a salir aquí todos porque son profetas. No me vayan a salir aquí. Ahora yo lo tengo acá muy escrito. Los coordinadores me pusieron ahí muy escrito. Muchachos, entonces, ojo. Vamos a orar, vamos a ser muy conscientes del llamado que Dios nos ha hecho. Estamos aquí para aprender. Yo siempre me pego de los pastores de Wiley, de los pastores Carlos y Elizabeth y los pastores Luis y Mónica, porque nosotros todo el tiempo estamos en crecimiento y ellos son los maestros, entonces uno va y se acerca a ellos para que nos instruyan. ¿Listo?
Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. Amén.